Yo quisiera que nosotros viéramos la diferencia. Vamos a ver después 11 problemáticas. Pueden haber muchas más, pero vamos a centrarnos después en el libro de Ruth, que ahí va a estar todo todo lo que vamos a leer hoy día va a estar basado en el libro de Ruth, ¿sí? Pero la felicidad en realidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Eso es lo que, digamos, dice el diccionario. La felicidad es una grata satisfacción espiritual y física. Para algunos también es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Ser feliz también es algo que tiene que ver con lo que te ocurre o lo que ocurre alrededor nuestro para que algo haga feliz a la persona, ¿sí? Y yo quiero ahora cambiar la palabra y preguntarle a ustedes si su matrimonio es pleno. ¿Es feliz? ¿Es muy feliz? ¿O es pleno? Para que respondamos la palabra pleno, quiero explicársela, para que lo tenga menos claro. ¿Qué es plenitud? Plenitud es algo que tiene todo, está integrado, ¿sí? Es algo que está lleno, es algo que ocupa la parte central o más intensa del tiempo, el lugar, etc., ¿sí? Pleno, lleno, completo. Entonces ahora voy a cambiar la pregunta. Preguntar si su matrimonio es pleno. No estoy preguntando si es feliz o si es muy feliz. Estoy preguntando si su matrimonio o su familia es pleno. Por ejemplo, si ustedes tienen un hijo, una mamá, un papá enfermo, si Valentina, por ejemplo, tuviera a uno de sus familiares enfermos y yo le preguntamos, che, ¿estás feliz? ¿Cuál sería la respuesta que creeríamos que nos daría Valentina? Diría, no estoy feliz que alguien de mi familia esté enfermo. Pregunta, ¿ella podría estar plena o no? ¿Ven la diferencia? Ella sí podría estar plena. Claro que sí. Porque la plenitud no es un estado. La felicidad es un estado. La felicidad es un estado que depende de las circunstancias que me rodean. ¿Me entiendes? Si mi mamá se llega a morir y alguien me pregunta, pastor, ¿y está feliz o muy feliz? Yo diría, no sé si estoy feliz o muy feliz. O sea, diría estoy pleno. Porque sé que mi mamá va a estar con el Señor. Pero no sé si lo diría así como, sí, yo sé que... No, ¿me entiendes la cosa? Bien, la plenitud es una cosa que conlleva el estar completamente entendiendo la voluntad de Dios para mi familia y para mi matrimonio. El estado, una mamá, por ejemplo, Fanny, su hijo se enferma y tienen que ir al hospital así de madrugada y le preguntamos, hermana Fanny, usted va feliz al hospital, ¿verdad? Y Fanny va a decir, creo que ni va a contestar el mensaje. Porque no pasa por eso. Entonces, la felicidad es un estado que nos dura mientras dure lo que entendemos por ser felices. ¿Me explico lo que le quiero decir? Bien. Por otro lado, la plenitud nos va a llevar a esto, a cómo dice la Escritura, cómo gozarnos aún en aquello que no logramos entender de por qué nos viene. Un esposo, por ejemplo, o un hermano, o un amigo que queda sin trabajo y que tiene familia, por ejemplo. ¿Cómo le podemos decir, no, pero tranquilito, sé feliz en el Señor? Creo que te va a mirar y te va a decir, está bien, porque vos tenés trabajo, o tú tienes trabajo y yo tengo que alimentar a cada 4 personas. Entonces, ¿cómo? Esta es la diferencia que yo quiero marcarles un poco en este estudio que vamos a hacer el día de hoy. Ser feliz es bueno, ser feliz. Y hay una palabra que media rara que inventé, no sé si será correcta, pero yo
yo creo que existe la felicidad plena. Es decir, esa felicidad que está llena de, ¿me entienden? Esa felicidad que ya no viene del gozo que el Señor te da. Por eso cuando ustedes ven en la Escritura, más que palabra felicidad o feliz, aparece la palabra gozo y gozoso. ¿Entienden la diferencia? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el Señor fue a la cruz con el propósito de gozarse en su sacrificio para darnos salvación. Uno dice, pero esto es como raro. O sea, ¿quién va gozoso a la cruz para morir? Tiene que ser alguien que estaba pleno, que sobrepasaba el estándar de la felicidad. ¿Entiendes? Cuando los discípulos lo dejaron solo, por ejemplo, él podría haber bajado sus manos y haber dicho, ya está, no, si estos 12 no me entienden, menos me va a entenderlo todo el resto del mundo. Entonces, quiero que nosotros veamos un poquito esto. ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque nosotros hemos hecho a veces de la felicidad, o hemos buscado la felicidad, y a veces la felicidad se nos ha escapado, y eso ha provocado en muchos hogares insatisfacción, que es una de las problemáticas que vamos a ver. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender que ser feliz, si ustedes tienen un círculo así, ser feliz, y al medio tienen otro circulito, yo les pregunto a ustedes como matrimonio, como familia, ¿dónde está la felicidad real? ¿Está en el círculo de afuera o en el círculo de adentro? ¿La felicidad está en el círculo de afuera o en el círculo de adentro? En parte las dos partes, sí. Pero mayormente, ¿dónde está? Exactamente, la felicidad ya plena, la plenitud. Bien. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque muchos, cuando nos casamos, yo me casé hace ya 31 años atrás que estamos casados con Patricia. Y cuando uno va al registro civil, en ese entonces te daban algunos consejos, después el pastor te da otros consejos más. Y uno de ellos era en pobreza y en riqueza, o en teniendo o no teniendo. Y enamorados, ¿qué decíamos? Sí, en enfermedad y en salud. Y nosotros enamorados, ¿qué decíamos? Sí, lo que no importa, lo que te llegue a pasar, estoy contigo. Y justamente el pensamiento ese de contigo, decimos los chilenos, pan y cebolla. Ahora, la pregunta es, ¿eso es verdad o no? En el tiempo. ¿No es verdad que algunos matrimonios, algunos hombres dejan a sus mujeres porque la mujer tuvo una enfermedad terminal? Hubo hombres que creyeron que la felicidad venía si en su matrimonio había un hijo o una hija y que nunca vino, y por eso dejó a su esposa, o al revés. No es que tú me prometiste tantas cosas y no cumpliste ninguna, me hiciste creer que era la reina y me tratas como una plebeya, o al revés también. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros buscamos la felicidad como el centro, ya estamos mal. Si el centro no es Cristo, entonces todo lo demás va a caer tarde o temprano. Y aquí es donde creo que este libro nos va a ayudar a entender lo que realmente es lo periférico y lo que es lo central, lo que es la felicidad y lo que es la plenitud. Y mi anhelo al terminar este tiempo con ustedes es que ustedes puedan tener un matrimonio, una familia cada vez más plena de parte del Señor, en medio de todas las cosas que van a venir, felices, y también algunas cosas que van a ser infelices, ¿sí? Pero donde Cristo es el centro y donde podamos mantenernos en Él
y por Él y a través de Él hasta que la muerte nos separe o cuando un hijo o una hija vea que allá está la plenitud correcta. ¿Sí? Miren, ¿quieren acompañarme un poquito nomás? Vamos a salir un poquito de Ruth, pero solamente para asentar algo importante. Génesis capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy conocido. Siempre un pensamiento abarcativo este pasaje, me encanta, muy abarcativo. Dice 12:1, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y bendecirte y engrandeceré tu nombre y bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? Es interesante, ¿eh? Lo que dice el texto. El anhelo de Dios era todas las familias de la tierra. Todas. Mire, y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo, 18-17 de Génesis, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él. ¿Cuánta gente? Todas las gentes de la tierra. Génesis 26, versículo 1. Génesis 26, versículo 3, perdón. Dice, hablando de Isaac, habita en esta tierra y seré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras. ¿Y cuánta gente? Todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La pregunta es por qué las familias, matrimonios o familias si llegan a separarse, no es por la falta de felicidad, sino que es por la falta de plenitud. Porque la plenitud va asociada a otra palabra, va asociada a la palabra satisfacción. El saberse satisfecho. Estoy satisfecho con mi familia, aunque en mi mesa no tengo todo lo que quisiera tener, aunque en mi hogar no tenga todo lo que quisiera tener. ¿Entienden? Estoy satisfecho, estoy pleno. Esta es la idea. Entonces, cuando uno empieza a entender esto de parte de Dios, porque Él quería que todas las familias de la tierra fueran bendecidas, era a través de un hombre que fue un hombre pagano. Lo vimos la última vez que vinimos también acá. Abraham era un hombre de un pueblo pagano, no era un hombre que venía de una nación santa, por así decirlo. ¿Entienden? Era un hombre que tuvo que aprender todo esto. Y no le fue fácil aprender todo esto. Y ustedes saben que la lucha más grande que tuvo Abraham fue el momento cuando se le pidió a Abraham que entregase a su hijo. Y si alguien le hubiese preguntado a Abraham, ¿estás feliz de entregar a tu hijo, de matar, de que tengas que, aparte de entregarlo, matarlo? La respuesta hubiese sido no. Pero había una satisfacción en él. Y era Dios. Al punto que él dice en un momento, bueno, da a entender, yo sé que si mi hijo muere, aún así viene la resurrección. Tan consciente era de la presencia de Dios que sabía que algo iba a pasar aunque él tuviera que entregar a su propio hijo. ¿Sí? Bueno, vamos al libro de Ruth, ¿les parece? Ahora sí vamos a trabajar en algunas problemáticas. Creo que en la primera parte son las primeras 4 o 5. Creo que son las 5 primeras.
que nos van a ayudar a entender este libro, ¿sí? Escuchen bien, antes de una pequeña aclaración. En el libro hay varias cosas que son muy culturales del pueblo de Israel. Entonces yo no voy a centrarme en esos detalles, ¿está? Por ejemplo, van a encontrar un detalle como Ruth que se acuesta a los pies del marido, del futuro marido, que era todo algo que se hacía en ese entonces. Entonces no lo voy a tratar así profundamente porque no quiero desviar su atención a eso, sino quiero ir a que centre su atención a lo que el texto está diciendo en cuanto a lo que estamos tratando de la familia, ¿sí? Hay otra parte donde dice en la escritura que para redimir, que después voy a explicar eso, usaban un zapato y el que no compraba tenía que sacarse el zapato y pasárselo al otro. También era una señal de una forma cultural de cómo se hacían las cosas. Entonces no voy a centrarme en esto muy fuertemente para que usted después no me diga, hermano Juan no se metió en yo quería saber esto. Yo quiero que veamos los principios matrimoniales y familiares que nos pueden bendecir nuestra vida. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Veamos la primera problemática. Capítulo 1 de Ruth, versículo 1. Vamos a encontrar una problemática interesante ahí, que también tiene que ver con que afecta la felicidad de una familia. Miren lo que afecta acá, la problemática que afecta a la felicidad de una familia. Versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Cuál es la primera problemática que ustedes ven que salta así en ese versículo acerca de la felicidad? ¿Qué es lo que afecta a la felicidad? ¿Ya? ¿La necesidad de qué cosa? Bien, la necesidad aquí tiene que ver con el hambre, ¿verdad? Acá tiene que ver con el hambre. Acá hay una familia, no es solamente... acá dice que en el tiempo que gobernaban los jueces, ustedes saben lo que pasaba con los jueces, ¿cierto? Pero dice que hubo hambre y acá algo ocurrió. Dice que un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. O sea, no había que comer. ¿Cuál es la decisión del marido? Peregrinar. Ya, ¿qué sería hoy día en nuestro concepto de peregrinar? Bien. Salir a buscar pega. Perdón que habla así como... que habla como usted. Fue a buscar pega, ¿o no? Era un hombre que había hambre en la tierra, y él toma la decisión de ir con su esposa y sus 2 hijos a buscar nuevos horizontes. ¿Sí? Como por aquí algunos se van a Puerto Montt, otros se irían a Puerto Vara, otros al norte, qué sé yo, o fuera del país para buscar. Ahora, es interesante el texto, porque en ninguna parte del texto nos menciona que Dios le dijo que se fuera, y tampoco dice el texto que él buscó la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso quiero, que nos ayudemos a que no haya acá. Él se ve que hubo hambre, no hay pregunta a Dios, y tampoco hay voluntad de Dios, parece establecida en ese entonces. Vamos a ver después cómo Dios usa esto para traerlo en bendición. ¿Sí? Gracias, mi hermano. Te lo agradezco. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando, les pregunto a ustedes, han pasado algunos momentos así donde han sido duros los tiempos, ¿no? ¿Hay algunos momentos duros donde la necesidad fue fuerte? Y puede que sea que sí, en muchos casos. En algunos casos probablemente no. Pero creo que la mayoría de nosotros hemos tenido tiempos donde las vacas se pusieron flacas. Donde a veces había necesidad. Quizás no hambre absoluta, pero sí había cosas que faltaban en la mesa, ¿cierto? Y uno como dueño de casa
se hace muchas preguntas. Si uno tiene una esposa al lado que está ahí apuntando, tenemos dos posibilidades: una mujer que nos ayude en el proceso o una mujer que nos achaque en el proceso. Y ahí está cuando nosotros empezamos a ver las problemáticas de la felicidad, ¿me entiendes? Y el hambre acá es una problemática que afectó tanto a una familia que la familia sale del lugar. Y bueno, a veces se pasan situaciones difíciles. Yo recuerdo una vez, muchos años atrás, cuando era niño, hubo un momento donde no teníamos cuando mis papás se separaron. Mi papá le dio una pensión a mi mamá que era muy baja, y además luchaba para poder tener más para sus hijos, sí, para nosotros. Ahora, perdón que sea como autorreferencial, pero quiero que me entiendan para colocar un ejemplo, porque no sé si nos atreveríamos algunos de nosotros a decir algo, ¿sí? Pero yo les quiero decir eso porque les puede ayudar, nos puede ayudar, a mí me ayudó. Y hubo momentos donde me acuerdo, era una sopa de harina con unos panes tostaditos así, y eso fue por mucho tiempo. Y yo alabo al Señor por eso, porque ¿sabes qué aprendí? Aprendí de una mamá que amaba a sus hijos por sobre su propio amor. Mi mamá era capaz de darte todo con tal de que a sus hijos no les faltara nada. Entonces, la necesidad, cuando es bien llevada, y nunca escuché a mi mamá, ella no era creyente en ese entonces, mi mamá se convirtió como a los 60 años de edad, en ese entonces era mucho más joven, nunca vi a mi mamá reclamar contra Dios. Nunca la escuché, nunca. No, siendo no creyente, ¿entiendes? Mi mamá es chiquitita, así nomás, pero por dentro es una fortachona. Entonces era lindo, por lo menos ahora uno dice crecer con un ejemplo así. Hoy día una problemática que se da, que no está dentro de los que vamos a tratar, está el tema de la depresión, por ejemplo. Que ante cosas que hoy día pasan, mucha gente se deprime. En vez de avanzar, está la depresión. Es decir, totalmente al revés, ¿sí? Y para que sean un poquito más, hay una palabra que se llama resiliencia, algo así, la cual no comparto que sea bíblica, sino en el fondo es la búsqueda del hombre por lograr un poco salir de ciertas situaciones. Pero es muy humanista ese pensamiento, ¿sí? Bien, segunda problemática. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, o así por lo menos entiendo, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. ¿Cuál es la problemática? ¿Ah? ¿Qué significa eso? En una tierra extraña. Muy bien. Cuando pensaba en esto, me acordé que en la iglesia de Loica hay un hermano que es haitiano, ¿puede ser? Bueno, no sé si está yendo todavía, pero la última vez que lo vi, él era una persona haitiana. Bien, me acordé de él, no sé, por este punto. El segundo punto de la problemática es cuando uno vive en una tierra que no es la de uno. Es la tierra que no es de uno. O a veces pasa cuando, por alguna razón determinada, tenemos que vivir un tiempo con los padres, por ejemplo, antes que nos casemos, o cuando estamos casados, hasta que no tengamos nuestro propio lugar físico para poder vivir. Y estamos ahí un tiempo, ¿cierto? Y acá yo lo que veía en este caso era el hecho de ver cuán difícil es para una familia, en el caso de Elimelech y de Noemí, salir de su tierra y llegar a un campo, a lugares distintos, donde era otra gente. No están tus parientes, no están tus amigos,
Y cuando la gente te pregunta, ¿y por qué vinieron acá? Uno lo contextualiza, ¿cierto? Nosotros diría como, bueno, vinimos acá porque, qué sé yo, no sé si diríamos que pasamos hambre. Porque eso ya no sería como muy grato decirlo. Pero acá vemos realmente que el ser extranjero sí es algo difícil. El vivir no en tu tierra es algo difícil. Sobre todo cuando se sale no por gusto, ¿entiendes? Una cosa es ir a vivir a otro lado por gusto que irte a otro lugar por necesidad. No es lo mismo. Incluso ha pasado que muchos extranjeros a veces han llegado solos, sin la esposa, sin los hijos, para poder juntar un poco de dinero y después traer a toda la familia. Eso me pasó en Melipilla, por ejemplo, cuando estaba pastoreando en Melipilla. Llegó un doctor que era ecuatoriano, no tenía trabajo en Ecuador, viene a la iglesia, está con nosotros y él empieza a trabajar, junta el dinero y entonces trae a la familia desde Ecuador a Chile y ahí se asentó con toda la familia un tiempo en la iglesia y después ya está. Entonces, vivir como extranjero no es algo fácil. Y esta historia que estamos viendo de Ruth nos va a llevar a eso, porque esto no solamente incluye que uno viva en otra parte, es que en algunos momentos uno va a adoptar algunas cosas de ese lugar que uno no quisiera adoptar, pero por algunas razones hay que adoptar para poder ser parte de esa comunidad. Y ahí es donde puede haber valores que se van a tener que transar. Y esperamos que en el mundo cristiano no ocurra eso. Pero la problemática es vivir en otra tierra que no es la tuya. En otras palabras, el hecho de enfrentarte, estar en un lugar que donde no naciste, donde no te criaste. Ahora, hago una pregunta. ¿Es fácil para ustedes? ¿Creen que es fácil ser extranjero o no? Una cosa es decir y la otra cosa es vivirlo. ¿Me entiendes? Nosotros estamos 15 años en Argentina, vamos a cumplir 15 años. Cuando tú estás allá, escuchas cosas que pasan acá y tú dices, no puedes estar acá. No puedes, porque estás allá. ¿Entiendes? Entonces, hay situaciones que te alegran y uno quisiera estar. Por ejemplo, cuando ganó Chile los 2 campeonatos. A mí me hubiese gustado estar acá, porque allá no pude. No sé si les conté. Déjenme contarles así una experiencia chiquita, ¿sí? Que tiene que ver con un extranjero como yo que vivo en Argentina casi 15 años. Uno puede decir, pero hermano, pero ustedes hablan español igual allá. No pasa por si tú hablas español o no. Son las costumbres distintas. Es la vida, ¿sí o no? En la vida es todo distinto. El argentino no tiene nada que ver con esto. Somos totalmente distintos. Somos 2 culturas totalmente distintas. No pasa si nos entendemos en el español. Pasa por el tema de lo que hay adentro, lo que Dios puso en como dice la Biblia acá, en cada nación. Estábamos cuando fue el primer campeonato, ¿se acuerdan? No el campeonato, ¿cómo fue la Copa América? Yo había dicho a la familia, escúcheme, estamos llegando a la final y si llegamos a ganar, no griten, por favor, no gritemos, porque estamos rodeados de argentinos por todos lados. No gritemos, no hagamos nada, ¿sí? O sea, como que estemos contentos, pero nunca tanto. Viene, creo que fue Alexis fue el que, y estaba ahí, y Patricia se pone muy nerviosa, y ella se fue a la cocina. Siempre se va a la cocina a hacer algo porque le pone nerviosa el fútbol, cuando sobre todo juega la selección chilena. Bueno, y estábamos con los hijos ahí, y ustedes saben que tengo un hijo argentino, que es el colmo de un chileno. ¿Cuál es el colmo de un chileno? Tener un hijo argentino. Bueno, y estaba ahí también. Estábamos todos, y yo fui a buscar a Patricia, vení, ¿sabes qué? Si Alexis mete el gol, vamos a ser campeones. Y Patricia viene, Alexis hace el gol. Y yo como dije, no voy a, yo sabes lo que hacía, no podía gritar, así como loco. Me daba vuelta así como, pero saltando de alegría, de que Chile había ganado. Y Patricia empezó a gritar,
empezó a gritar así, ¡oh, qué bueno! Y todos nosotros, ¡shh, calladita, calladita! Porque ya veíamos ya que los argentinos se podían levantar. Una cuestión tonta, pero una cuestión cultural. Ahora, no sé si fuera la primera o segunda copa, los argentinos quedaron, viste, con la vena hinchada, ¿viste? Aquí. Y nosotros estamos en una iglesia donde hay norteamericanos, había brasileros, ahora hay venezolanos, y nosotros como familia chilena. Y obviamente que Chile haya ganado a un argentino era como terrible para ellos. O sea, cualquier cosa menos Chile. Perder con Brasil hubiese sido más digno para ellos, pero perder con Chile era otra cosa. Y recuerdo que una hermana estaba en la puerta, ¿viste? Y yo voy saliendo y normalmente no sé por qué sonrío, qué sé yo. Siempre tengo la cara así como, nací como parece con la cara media. Y ella me dice, no sé si fue para la primera o segunda copa, me dijo así: ya se le va a salir la sonrisa de su cara. ¿Así? Y creo que no fue en broma. Era una mujer ya adulta, ¿sí? Y yo creo que seguí sonriendo, qué sé yo, no sé qué le hice. Y me fui a casa y dije, ya bueno. Y Chile ganó de vuelta. Y así que cuando la vi después, le dije, ¿y? No dije nada. No le dije nada. Pero son esas cosas que son chiquitas, pero que de repente, dependen dentro del corazón, se hacen más grandes. Es difícil para un extranjero estar afuera. Yo me acuerdo que mis dos hijas, las dos primeras, mi suegra, siempre se preocupó de mi esposa por el tema de los embarazos, de los partos, todo eso. Yo estaba en otra, con la obra, qué sé yo, no fui como muy atenta en ese sentido. Ahora que en Argentina, Patricia quedó embarazada y no estaba mi suegra, no había nadie de la familia. O sea, sí habían hermanos de la iglesia, ¿entienden? Pero de los tuyos, no había nadie. Así que era como todo nuevo. El tema de los hospitales, el tema del trato con la gente, el tema de la ley. ¿Es fácil para un extranjero rico vivir en un lugar que no es su lugar? Podría ser, ¿cierto? Podría ser porque él podría armar como pasa, por ejemplo, en Santiago. Habían gente que vivía en la parte alta, Las Condes, qué sé yo, que tenían un buen billete, por así decirlo, un buen pasar. Eran misioneros norteamericanos, y su iglesia la tenían no en Las Condes, sino que en otro barrio, en otra comuna de Santiago. Pero ellos vivían en Las Condes, es decir, mantenían su búnker, por así decirlo, ¿sí? Ahora, eso no pasa con el extranjero pobre, ¿cierto? Y de ahí vemos a gente que llegó a Chile, haitianos, por ejemplo, hacinados en lugares donde a un chileno nunca le gustaría estar. Entonces, esta problemática, hermanos, no es que para un Elimelech y para una familia como de Noemí y sus hijos fue fácil. Estaban viviendo como extranjeros en una tierra que no era la suya y aparte con la necesidad del hambre. Tercera problemática, versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Cuál es la problemática acá? ¿Qué sobrevino? ¿Ah? Antes del desamparo. La muerte. La muerte, imagínate. Imagínate, van los cuatro. La cosa está dura. Siempre los padres vamos a tratar de bajar la cosa para que nuestros hijos no se den cuenta, ¿cierto? Cuando pasa algo, siempre uno trata de
con el marido o con la esposa o con la familia, trata de la cosa baje un poco para que los hijos no se den tanta cuenta. Pero aquí ya habían pasado ¿cuántos años? Habían pasado 10 años. Y acá dice la Biblia que muere Elimelec. Y ella quedó con sus 2 hijos. Muere y queda ella sola. Ahora, los dos hijos quedaron con la mamá y algo hicieron. Lo que dijo mi hermana, la esposa del pastor Gamaliel. ¿Qué hacen ellos? Toman 2 mujeres, ¿de dónde? De Moab. No son mujeres israelitas. Toman mujeres de Moab. Y estas mujeres les pone Dios hasta el nombre en la Escritura. Una se llamaba, ¿cómo? Orfa, y la otra se llamaba Ruth. Y algo pasó en el versículo 5, con los maridos de Ruth y de la Orfa. ¿Qué pasó? Se murieron también. Uno dice, son quemados, diríamos en chileno, ¿cierto? Se le murió el esposo y después se le mueren ¿cómo se llama? Los yernos. Bueno, capaz que alguna señora estaría contenta que se le mueran los yernos. La cuestión es que, pero no, eran sus propios hijos. Se muere su esposo y sus hijos. No es que se murieron las nueras, que no eran su sangre ni su carne, eran sus propios hijos. Entonces vemos que la muerte acá es algo importante, es una problemática que ha tocado muchas vidas, y muchas vidas se han vuelto infelices por causa de la muerte de un ser querido. Cuando muere un niño, cuando muere un chico joven, cuando muere un papá, una mamá, un abuelo, es una problemática. La muerte no nos gusta porque no hemos nacido, no fuimos creados para morir. La muerte viene como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Por eso es que nos cuesta, no queremos morir. Por eso cuando usted se enferma, ¿qué hace? Lo que hace es, si no le gusta ir al médico, trata de buscar cualquier remedio casero con tal de no ir al médico. Y si no, vamos al médico para que el médico haga algo. Y si nos duele la cabeza, vamos a comprar paracetamol, porque pensamos que el paracetamol arregla todo, ¿cierto? Porque creemos que no queremos morir. Nadie quiere morir. Si yo pregunto en esta sala, ¿alguien quiere morir así como ya? No va a faltar que sea como decir, no, yo quiero morir para estar en la presencia del Señor, hermano, que me lleve en esta hora. Es verdad, queremos estar en la presencia del Señor, pero no de la manera en que nosotros queremos, o sea, no en la forma que Dios quiere que lleguemos a su presencia, sino nosotros queremos llegar ante la presencia del Señor a nuestra manera, ¿cierto? Ojalá que sea sin problemas, sin enfermedades graves, que algunos dicen ojalá que sea algo repentino nomás para que yo no me dé ni cuenta que me llevó el Señor. La muerte es parte del proceso de una familia y no podemos evitarlo. Entonces, cuando no somos conscientes de esto, vamos a mirar a la muerte como algo que no es grato. Y obviamente que no es grato, pero sabemos que como creyentes la muerte es la antesala o la puerta abierta para la presencia del Señor. Ahora, seguimos viendo el contexto. Elimelec había salido con su familia, la familia salió porque tenía hambre, la familia se asienta en un lugar extranjero, eran extranjeros, estaban en otra tierra, y ahora la problemática 3 es que ellos experimentan, empiezan a ver en su vida muerte. Muere el marido, Noemí queda viuda, se casan sus hijos con 2 mujeres que no son del pueblo, y se mueren sus hijos. Y ella queda ahora con las 2 nueras en este camino. Problemática número 4, versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Cuál es la problemática? Ahí está. El desamparo. El desamparo. Nadie es feliz si está desamparado. Nadie puede decir, estoy sumamente feliz, hermano, porque estoy totalmente desamparado. Al contrario, el
amparo nos trae protección. Es lo que dice la Biblia cuando habla de Jehová, que Jehová es nuestro amparo, Él es nuestra sombra, sus alas están sobre nosotros. Este es el amparo que Dios nos muestra. Y cuando uno dice, te quitas todo eso y quedaste totalmente, como dice, acá, desamparado, sin un amparo. Ahora ya habían pasado 10 años, lo más probable es que ya no estaban con tanta hambre. Ya había pasado tiempo. La problemática del hambre probablemente había pasado. ¿Entienden? Ya no era el tema. Probablemente en 10 años como extranjeros, si bien es cierto, no estaban quizás tan cómodos, por lo menos ya entendían a una nación moabita. Entendían por qué hacían lo que hacían, aunque ellos no estaban de acuerdo. 10 años te da para entender una cultura. Según CIMA Internacional, un misionero tiene que pasar 7 años en el campo extranjero para recién comenzar a entender la cultura extranjera. 7 años. Ahora, acá entiendo que no era el hambre el gran problema. Probablemente seguían en tierra extranjera, pero ya entendiéndolo un poco mejor, había llegado la muerte. Y esa muerte trajo algo al corazón de Noemí. Y fue el desamparo. Ahora quiero llevarla a la parte más práctica con nosotros. Usted que es esposa, estando casada, ¿se ha sentido desamparada de su marido? No me responda porque si no... ¿Se ha sentido alguna vez desamparada de su marido? No entendida, no comprendida. Y la respuesta sincera sería... sí, más de una vez. ¿Cierto? Más de una vez. Ahora preguntemos al revés. Maridos, ¿más de una vez se han sentido desamparados? ¿No entendidos? ¿No comprendidos por su esposa? Y la respuesta sería sí. José por lo menos dijo así. Vamos a los hijos. Viste que nosotros los hijos tratamos de darle todo lo que podemos para que sean felices, ¿cierto? Y llegamos al punto de preguntar, chicos, ¿te has sentido desamparado alguna vez de tus padres? No por lo que te dan, el amparo. Yo tengo un primo, que hace muchos años que no lo veo. Un primo que siempre éramos muy así como uña y mugre. El padre de él, mi tío, venía de una familia que tenía una fábrica de sal, porque tenía una mina de sal en el norte. Y la familia de mi tío era bastante pudiente. Pero mi tío era medio desordenado, parece. Entonces no estaba como considerado mucho dentro de la familia de él, ¿sí? La cosa es que cuando yo empecé a avanzar y a crecer en la vida, me di cuenta que todo lo que significa el tema de tener y dar a tus hijos todo lo que tú tienes, no siempre significa que el hijo se sintió amparado. Porque el amparo no parte por lo material. El amparo real viene por una familia, un hogar que te sostiene. Entonces acá cuando hablamos de amparo, hermanos, es un amparo donde no tiene que ver, entiendo, por cubrir una necesidad. Es el hecho de haber, el hombre que estaba al lado de Noemí muere aquel que Dios había puesto para amparar su vida, en la parte terrenal. Entonces sí es importante el tener en cuenta esta problemática. Porque cuando hablamos de ser compañeros en el matrimonio, de esto se trata el hecho de tener a alguien que te ampare.
uno de los grandes problemas que hay de disolución matrimonial, creo que Samuel habló de un compañero y usó la palabra de mala comunicación. Y la mala comunicación tiene que ver justamente con el desamparo. Porque hay muchas mujeres que se sienten amparadas, no por su marido, pero sí se van a sentir amparadas por un compañero de trabajo. Y esto ha llevado a matrimonios que se han disuelto. Hay casos al revés, donde el hombre no ha sentido el amparo de su propia mujer y ha buscado consuelo en otras mujeres. Ahora esto es pecado. No estoy diciendo ni justificando nada que no sea eso. Es un pecado. Pero tiene que ver con esta falta de sentirse amparado, de sentirse reconocido. Hay muchos hombres que en este amparo son muy, ¿cómo es la palabra? No me sale ahora. El que humilla a su mujer. Que siempre ve en su mujer algo malo y no es capaz de ver lo tremendamente buenas cosas que tiene su mujer. Y al revés también. Y siempre está la comparación. ¿Cuál es la comparación? Es que tú no eres como mi papá. Porque quizás tuvieron un papá realmente que fue un amparo. Así vieron a su papá, como un amparo. Es que tú no eres como mi papá. O al revés. ¿Vieron los hombres que dijeron? Probablemente hermano Jacinto lo dijo alguna vez a su esposa. Al principio, no ahora, hermano. Es que tú no cocinas como mi mamá. A mi mamá le quedaba la cazuela más rica. O la empanada más rica. Y hay miles de comparaciones. Tú no eres tan tierno como mi papá. Tú no eres y había siempre... Y la comparación es mostrar el desamparo. ¿Entiendes? No se pierde la satisfacción. Ahora, acá ha perdido este amparo por la muerte. Por eso que salieron juntos. Y por eso que habían quedado 10 años juntos. O sea, siguieron, como él dice acá, con el pan y cebolla. Siguieron. No es que en un momento Elimelech dijo, ¿sabes qué más? Yo me vuelvo a Judá, no importa, coma lo que coma, ya está. O ella que dijera, ¿sabes qué más? Te dejo, yo vuelvo a mi tierra. Porque ya por algo haré, no sé qué voy a hacer. No, se mantuvieron juntos. Bueno, eso es estar juntos, es el ampararse unos a otros, es el gozarse el uno al otro. Nos tenemos que preguntar también, por ejemplo, y esto quizás no es tan difícil, ¿quién habla más en el matrimonio? Ya se miran. ¿Quién habla más en el matrimonio? Ahora, una cosa es hablar más y la otra cosa es, ahora, ¿quién escucha más? Porque puede ser que el que hable más es el que escucha más. Y el que habla menos, capaz que escucha menos, no sé. O sea, bueno, eso ya saben ustedes, yo no voy a meter tampoco, ¿ya? Pero solamente lo dejo ahí. A veces, hecho de hablar, hay gente que necesita que le hablen a la cara, ¿viste? Te estoy hablando, mírame, te dicen de repente, ¿cierto? Porque si no la miras como que están pensando que no te están prestando atención. Y parece que sí, ¿es cierto? ¿Verdad? O al revés, el hecho de escuchar al otro. Y uno dice, ojalá que termine luego, que va a jugar el coro, la chile, viene con un problema, mi esposa. Y uno trata como que la haga cortita. Y uno dice, pero esto es sentirse amparado. ¿Quién te escucha? ¿A quién escuchas? ¿Con quién queremos estar? ¿Entienden? Entonces, hermano, esta se va dando una y otra vez. Ya, vamos a terminar con la quinta. Versículo 6. Algo pasó después de varios años. ¿Sí? Algo pasó en el relato después de varios años. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab. ¿Qué cosa escuchó? Versículo 6. Que Jehová había visitado al pueblo y dice para qué, ¿cierto? Para darles pan.
Bien, la cosa estaba mejor. El dólar se había estancado. Ahora había más plata. No, había más pan. Ahora fíjense, esto en la Biblia es algo muy importante, el pan, ¿cierto? Es como un elemento muy importante. Miren, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Volvían a su tierra después de varios años. Como dijo mi hermano, ¿cuántos? 10 años estuviste al otro lado, ¿cierto? Volvió a la tierra porque escuchó que había pan. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo número 8. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Cuál es la problemática número 5? Según el versículo 8. ¿Ah? La separación. La separación. La problemática ahí es la separación. Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga misericordia, haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y toma la decisión de separarse de sus nueras. Deja en libertad a sus nueras. Por eso que este, hermano, no es un estudio únicamente para matrimonio, es un estudio para la familia, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué hace ella como mujer? Ella no se queda, no se va a quedar ahí en tierra. Podría haberse quedado, ¿no? Podría haberse quedado en tierra de Moab, Noemí. Pero ella escuchó, no, Jehová está dándonos en Judá pan. No, yo vuelvo entonces a mi tierra. Y volvió a su tierra. Y le dice a sus 2 nueras: vayan, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Dios las bendiga. Parece un poco, no sé si me suena un poco frío. Un poco frío, pero a la vez también muy sensato. ¿Entiendes? No hay aquí un tema como... Obviamente que había muchos sentimientos. Entiendo que Noemí amaba a sus ¿cómo se llama? A sus nueras. Pero llega un momento donde ella dice: ¿saben qué? Yo me vuelvo. Así cortita. Y en ninguna parte les dice acá: a ver, pero ustedes vengan conmigo. Ahora ustedes como extranjeras vengan conmigo. No dice eso. Ella no invita a ninguna. Al contrario, les dice: vuélvanse a su tierra. Y yo me voy a mi tierra. Y la hace bien cortita la Noemí. Me gusta la actitud de Noemí, por un lado. Se ve que era una mujer también un poco fuerte en ese sentido. Ahora, vamos a lo que significa la toma de decisiones. A la toma de decisiones. Ella toma la decisión que había tomado su marido cuando salen de tierra de Judá, ¿cierto? Porque Elimelech toma la decisión de salir de Judá por causa de hambre e ir a Moab. Ahora es al revés. Estando ella sola, toma la decisión, porque escuchó que Jehová había visitado a Judá con pan, ella toma la decisión y va hasta tierra de Judá, vuelve a tierra de Judá. Toma de decisiones. Hermano, esta es la parte más importante de la que Dios ha dejado a la iglesia, es la toma de decisiones que sean correctas delante del Señor. ¿Se acuerdan cuando leímos lo de Abraham y de Isaac? Para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era la decisión que tenía que haber tomado Abraham? Todas las decisiones posibles para que este mandato del Señor se cumpliera. ¿Cómo yo, Abraham, entonces debo hacer para que todas las familias de la tierra sean benditas? Y la prueba llegó con su hijo, porque su hijo tenía la simiente, venía tras Isaac, iba a venir toda la bendición que Dios había prometido a Abraham. Si Abraham no hubiese tomado la decisión correcta, si él en el altar o en el coso que hizo ahí, ¿cierto? Para matar
para matar a su hijo, cuando él iba a matar y la voz dice, no mates al hijo, yo ya te he oído, ¿se acuerdan que dice eso? Bueno, si él hubiese dicho, no, este es voz del diablo, yo quiero obedecer a Dios, Dios me dijo que lo matara, lo voy a matar. Él fue tan sensible a la voz de Dios que él ni siquiera se preguntó si era una voz extraña o si era la voz de su propio corazón que decía que no había que matar al niño. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero sabía también, había una promesa hecha a ese niño. ¿Cuál era? ¿Cuál es la promesa que había para Isaac? O en Isaac. Que en él, iban a ser benditas todas las familias de la tierra también. Que él iba a ser el pueblo iba a ser tan numeroso que no se podía llegar a contar. Entonces vemos que él toma la decisión más correcta en un momento difícil. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que llegar a este punto también, de preguntar al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y a veces, hermano, en algún momento no hay ni que preguntar. ¿Sabes por qué? Porque las respuestas ya están dadas en la Biblia. Tenemos que leer solamente la Biblia. Las promesas de la Biblia están ahí para algo. Y ahí está la cosa. Entonces la toma de decisiones que hacemos muchas veces es para suplir nuestra felicidad, no nuestra real plenitud en Cristo. Y ahí es donde Dios quiere marcarnos la huella. Por eso esta problemática número 4 es muy importante, porque va a marcar un antes y un después. La toma de decisiones, hermanos, es muy importante. Ya sea como adultos, ya sea tengamos muchos años como matrimonio, tengamos un poco más de años, menos años, o estemos solteros, o estén solteros, toma de decisiones sin el Señor es un peligro. Tomar decisiones sin el consejo de la Escritura es un peligro. Porque el día de mañana todo esto va a venir una consecuencia tras otra consecuencia. Acá ella toma una decisión que va a marcar justamente el rumbo de toda una nación. Toda una nación. Y Noemí no era consciente de eso. No era consciente de todo lo que vendría cuando ella dice, yo vuelvo a tierra de Judá. No era consciente, porque no sabía como humana lo que vendría. Como tú y yo no sabemos lo que viene el día de mañana. Por eso, hermano, yo te ruego y hermana, tomemos decisiones correctas en el Señor. Vamos a la Escritura, consultemos a nuestros líderes, veamos qué es lo que dice la Escritura. El regreso a Israel trajo como consecuencia la separación entre suegra y nueras. ¿Es fácil la separación? No es fácil. En ningún sentido es fácil. Porque separar es lo que Dios unió, ¿se acuerdan? Muchas veces, en algunas partes de la Escritura, el concepto de unión tiene que ver con algo que se pega, se adhiere tanto que cuando tú los separas, algo se va a romper en alguno de los dos lados. Se va a romper porque están pegados. Esta es la idea de la unión.